Realmente para nosotros es de suma importancia y de mucho agradecimiento la labor que ellos han estado desempeñando en beneficio de las personas de muchas comunidades e incluso de muchas personas del casco urbano, pues que en ellas han encontrado un apoyo para poder salir adelante en el tema de salud. Estamos conscientes de que nuestro municipio es un municipio muy grande, muy extenso, en donde existen personas, familias de escasos recursos económicos y que hoy la municipalidad, con el apoyo de la Brigada Médica de Médicos Cubanos, se ha estado brindando un tipo de cobertura en cuanto a salud a un sinnúmero de comunidades. Realmente hoy lo único que hicimos fue agradecerles a través de un humilde reconocimiento por ese esfuerzo y sacrificio que ellos hacen, tomando en cuenta de que ellos tienen que abandonar a su familia con la intención de venir a apoyar a nuestras familias. Así que hoy fue un momento muy importante para nosotros como municipalidad agradecerles a través de este reconocimiento. A veces nuestros médicos pues se les hace un poco difícil el hecho de salir a las comunidades. Hoy tenemos una brigada con un equipo completo de profesionales que no escatiman ningún esfuerzo para ir a las comunidades, en caminar, a veces dentro del lodo, a veces bajo la lluvia. No importa si la actividad es en el área urbana o en el área rural, hoy los médicos nos han acompañado a varias comunidades y lo más importante es que se le ha estado dando el apoyo necesario a las personas de más escasos recursos de nuestro municipio. Me siento feliz y motivada, no sabía que iba a ser así, reconocido el trabajo, de verdad. Creo que en nombre de toda la Brigada Cubana, darle el agradecimiento al señor alcalde Francisco y a todos los entes gubernamentales que siempre nos han apoyado, a nuestra área de salud, que nos permite elaborar aquí y entregar lo mejor. Creo que es un reto más. Es solo el comienzo de un largo camino y que estamos dispuestos a ayudar en todo por cambiar el modo y estilo de vida del guatemalteco para poder brindar un poquitico más de salud a todos, de la forma más humilde que siempre hemos tratado de hacerlo, con amor y cariño. ¿Cómo ha sido la comunicación con el señor alcalde municipal? No, siempre hemos tenido las puertas abiertas, de verdad, para todo. Nos ha apoyado en lo material, en nuestra vivienda, en nuestra adaptación aquí al departamento, porque hemos confrontado algunos problemas con el idioma y son cosas que siempre el señor alcalde ha estado presto a ayudarnos y apoyarnos. Realmente nunca hemos tenido un no de su parte, quizás un mañana, un vengan después, porque no siempre en el momento se pueden resolver los problemas, pero la respuesta siempre ha sido positiva para con la brigada. ¿La Brigada de Médicos Cubanos es conformada de cuántos galenos profesionales? Tiene hoy 35 galenos, de ellos 21 son licenciados y el resto son especialistas en medicina general integral. También tenemos una otorrino que se encuentra aquí en el departamento, tenemos un intensivista, medicina interna, tenemos cirujano, anestesista, es decir, que tiene una gama de integrantes, pero todos con la misma disposición de brindar desinteresadamente nuestros conocimientos.